Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar después de varios días de interrupción con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los siempre radiantes textos del Srimad Bhagavatam, y ojalá nuestro corazón y nuestra mente se dispongan adecuadamente en lo posible, o al menos tengamos el genuino deseo de ello para poder captar y poder aprovechar en lo máximo los beneficios que nos traen cada una de estas lecturas y cada una de estas noticias de amor que sobre el absoluto nos hablan. Debido a que hacía días que no compartíamos estas propuestas reflexivas, vamos a recordar los últimos dos textos que se leyeron, que son los primeros dos textos pertenecientes al capítulo 9 del canto número 2 o tomo número 2 del Srimad Bhagavatam, tal y como lo conocemos hoy en día. Capítulo 9, donde más adelante también llegaremos al punto donde está el núcleo del Srimad Bhagavatam, o sea, los primeros 4 versos, en los cuales, a partir de los cuales se ramificaron todos los demás, pero eso está más adelante. Entonces vamos a recordar que Maharaj Parikshit había preguntado a Sukadeva Goswami, su maestro espiritual en ese momento, varias preguntas, todas relacionadas al Señor, a la ciencia del Señor, a la ciencia de la entidad viviente original. Y dentro de esas preguntas había una relacionada a cómo es que, siendo la entidad viviente o la chispa viviente, completamente espiritual, completamente sutil en todo sentido, potencia pura, cómo es que quedaba atada al cuerpo siendo el cuerpo material, o cómo quedaba atada al mundo, conocido como mundo material, si la naturaleza era diferente por completo. O sea, ¿cómo podía ser eso? Parecía ilógico e imposible. Y entonces, en respuesta a ello, Sukadeva Goswami le dijo: oh rey, a menos que uno se vea influido por la energía de la suprema personalidad de Dios, no tiene sentido la relación que hay entre el alma pura o la chispa viviente, la potencia de vida eterna, que se encuentra en estado de conciencia pura, y el cuerpo material. Esa relación es igual a la que tiene una persona con su propio cuerpo cuando sueña y lo ve actuando. O sea, evidentemente dice, tiene que haber un mecanismo intermedio, una variable intermedia que permita hacer creer a la chispa viviente que es la propia manifestación material, que es el cuerpo, que es esto, que es aquello, y a partir de ahí sucede todo lo demás conocido como la realidad o la existencia relativa a esa relación. Y dice que eso sucede por la energía del Señor, energía a la cual en sánscrito y desde la cultura védica se le conoce como Maya, o lo ilusorio, o aquello que parece ser pero que no es. Vamos a recordar también que Maya no se le considera enemiga de la entidad viviente, sino Maya es el mecanismo que está al servicio del Señor y que se activa cuando la entidad viviente tiene un deseo de disfrute que no coincide con el Señor. O sea, deja de tener el deseo o tiene un deseo diferente al deseo de gozar con el Señor, de dar placer al Señor, y comienza a tener el deseo de adquirir el placer que el Señor está adquiriendo. Disculpen. El segundo texto entonces decía: la entidad viviente engañada aparece, o sea, engañada por sus propios deseos, y a partir de ahí por una serie de cuestiones que se van a ir desarrollando en su relación ilusoria. La entidad viviente engañada aparece en muchísimas formas ofrecidas por la energía externa del Señor,
y la enjaulada entidad viviente, mientras disfruta en medio de las modalidades de la naturaleza material, crea concepciones erróneas pensadas en términos del yo y lo mío. O sea, surge el yo y lo mío. En la conciencia pura o estado puro de conciencia de la entidad viviente, de la chispa viviente, en su manifestación original o espiritual, la entidad viviente no tiene el concepto del yo y de lo mío relacionados a la cuestión material, sino que lo desarrollan en relación al propio vínculo directo con el Señor. Entonces se siente del Señor, se siente parte del Señor y asimismo se concibe como también parte integral del Señor. Mientras que en el mundo material ese yo es un yo como un bucle, o sea que todo lo quiere para sí, pero eso en el estado puro del corazón se transforma y viene a ser al revés, o sea, todo lo quiere para el amado o para lo amado, para la criatura amada. Eso lo podemos experimentar a veces también en este mundo cuando alguien que de verdad siente cariño por alguien, ya sea como cariño maternal, paternal, de amigo, de hermano, de lo que sea, o simplemente se identifica con alguien, quiere para ese alguien todo lo bueno, todo el bien, incluso prefiere dejar de tenerlo. ¿Cuántas personas no hay que en secreto, en su corazón, sobre todo personas muy cercanas a alguien, cuando ese alguien está muy enfermo y se ve que no hay remedio, a veces en su corazón desean ser ellos quienes estén enfermos y no esa persona? O sea, muchos en secreto, si tienen fe o son creyentes, le dicen: oh Dios mío, permite que sea yo el que esté enfermo o el que muera o el que no sé cuántas cosas, y no esa persona. O sea, existe esa espontánea voluntad de intercambio de roles. Yo en esa condición, pero que esa persona se mejore. O sea, cuántas historias no podrían hacer los seres humanos de ese tipo. Entonces, eso es un asomo porque no ocurre constantemente. Es un asomo de lo que significa la transformación de lo mío, del yo, del querer todo para mí, todo bienestar para mí, cómo se transforma en quererlo todo, pero para aquello a lo cual se ama. Y siendo la entidad viviente dadora de amor continuo o experimentadora de amor continuo hacia la suprema personalidad de Dios, y estando consciente de ello en el plano de conciencia espiritual o en el plano de pura conciencia amorosa, entonces siempre está buscando todo, deseando todo para el gozo de el absoluto, que por supuesto en ese plano, desde la perspectiva del Bhakti o la ciencia personalista de relación con Dios, es concebido como algo concreto. O sea, el absoluto no se le concibe en ese nivel de relación como algo abstracto, como algo teórico, como algo misterioso, sino que es como algo concreto, lleno de detalles, lleno de una específica apariencia, etcétera, etcétera, con el cual y a través del cual se efectúa la relación de servicio amoroso. El texto 3 dice lo siguiente: tan pronto como la entidad viviente se sitúa en su gloria constitucional y comienza a disfrutar de la trascendencia que se encuentra más allá del tiempo y de la energía material, entonces de inmediato abandona las dos erróneas concepciones de la vida, el yo y lo mío, y así pues queda manifestada por completo en forma del yo puro. O sea, tan pronto a través de un medio o de otro, hay varios medios para lograrlo, tan pronto como la entidad viviente va saliendo de lo ilusorio, de la ilusión de la identificación con el mundo material, y tan pronto deja de identificarse por completo con el cuerpo material y lo empieza a concebir como una maquinaria, pero no como su propia identidad, entonces empieza a escapar de las ilusiones del yo y de lo mío. Ya no se ve a sí misma como solo el cuerpo material, y por tanto nada de lo que antes consideraba suyo ahora lo considera propiedad suya, sino que se considera a sí misma como alguien, por decirlo así, que está administrando, que se le ha encargado de administrar ciertos recursos,
desde los personales que van desde las habilidades de la maquinaria del cuerpo hasta los que le rodean. O sea, se empieza a ver como cuidadora de recursos y por tanto empieza a comprender que tiene una responsabilidad, la responsabilidad de bien administrar, de bien utilizar esos recursos. Desde ese punto de comprensión comprende a su inteligencia, su memoria, su fuerza, su salud, su capacidad para caminar, su capacidad para hacer cosas con las manos, toda capacidad que tenga, comprende que está allí para ser usada en beneficio de la totalidad. O sea, para contribuir a que la maquinaria general funcione de forma adecuada para que todo sea armonía y bienestar en sentido general. Y lo que está externo a su cuerpo, que ya no son sus capacidades, sino que son otros elementos, entonces también comprende que tiene la responsabilidad de bien cuidar de ellos y contribuir a su correcta utilización en una armónica relación de amor y de interdependencia. A no ser que la entidad viviente, en este caso el ser humano, comprenda esa cuestión, entonces nunca va a haber posible armonía, nunca va a haber posible entendimiento de paz en el mundo, porque cada una de las criaturas va a querer solamente el bien para sí, o lo que ella considera el bien, y por supuesto va a estar relacionado con su gozo personal, aunque traiga sufrimiento para otros. Ese es el pensamiento de la criatura egocéntrica, y ese pensamiento es el punto de partida de todos los males. Por eso se dice que la concepción de el yo y lo mío, o sea, yo soy esto, yo soy aquello, todos esos yo ilusorios, que la chispa viviente asuma, o sea, tenemos la capacidad de ser, somos, pero ya el somos algo, el somos esto, somos aquello, ya eso lo ponemos nosotros. El ser significa descubrir la capacidad que existe, que tienes un conjunto de potencias, pero que esa identidad ha de asumirse de acuerdo a lo que sea necesario. El siervo perfecto, por ejemplo, se comprende a sí mismo como nada. O sea, él sabe que es, él siente que es, sabe que tiene ciertas cualidades, ciertas cosas, y entonces las pone a disposición de lo que sea necesario. Él dice, bueno, yo existo, yo soy, yo siento que existo, pero ahora díganme qué es lo que hace falta hacer. Si hay un herido y necesita ser curado, entonces él se vuelve médico, a como él sepa, a como le enseñen, a como sea. Si hay hambrientos y hay que cocinar, él se vuelve cocinero. Si hay batalla para defender a algo justo, él se vuelve soldado. Si hay que conducir algo y él se vuelve chofer. Si hay que sembrar la tierra para esto, él se vuelve agricultor. O sea, esa es la libertad de el comprender al ser por encima del ser relativo. Él no se amarra a ningún ser. No, yo no hago eso porque yo soy esto, porque no. Si es lo necesario para el bien común, para el bien general, para el verdadero bien y no para el bien que crea alguno, no, para el bien verdadero, entonces él dice, yo soy eso. O sea, esa es la cuestión. Entonces, continuamos. Dice el texto número 4. Oh Rey, la personalidad de Dios, estando muy complacida con el Señor Brahma, debido a su voto entregado, a su voto de adoración y meditación, o sea, a su penitencia no engañosa de adoración, voto de adoración, presentó su forma eterna y trascendental ante Brahma, y esa es la meta objetiva que purifica al alma condicionada. Dice que la suprema personalidad de Dios o la personificación de lo absoluto, estando complacido con el voto de adoración que al inicio de los tiempos de esta creación hizo la primera criatura viviente, o sea, Brahma, a quien se le conoce en la cosmovisión védica como el creador del universo material, dice que estando complacida con su voto entregado de adoración, o sea, Brahma tenía un voto determinado. Este voto determinado de adoración, uno podría preguntarse de dónde viene, si cuando Brahma aparece todavía no hay nada que adorar, ni él ha conocido a nadie porque está en plena oscuridad.
O sea, hay conciencia, pero ahí no hay nada de qué tener conciencia todavía en el mundo material. Evidentemente la adoración de Brahma entonces no se refiere, no se dirige, no tiene como objeto a nada perteneciente al mundo manifiesto de lo material. Es una adoración que, sin embargo, si está sucediendo, tiene que venir de una experiencia anterior. Vamos a recordar que, según la cosmovisión védica, cuando un cierto universo, una cierta creación se diluye y después entonces reaparece otra por un proceso que no vamos a detenernos en eso, cuando aparece otra, entonces entre ese periodo, en ese espacio, las entidades vivientes que no alcanzaron el alistamiento completo para trascender de forma absoluta a lo absoluto, entonces quedan en un estado de no conciencia porque no hay nada de lo cual ser consciente. Pero en ese estado de no conciencia no les quita el nivel o la etapa en la cual se encontraban en su evolución. Simplemente es como cuando uno duerme, ¿verdad? Usted está trabajando, usted tiene una meta que cumplir, no logró cumplirla porque le faltan detalles por resolver y usted se duerme, está cansado, pero usted se duerme y no olvida esa meta. De hecho, a veces hasta se despierta pensando en ella. Cuando usted se despierte un poco más descansado, usted vuelve a continuar el trabajo donde lo dejó porque usted sabe dónde lo dejó y tiene todavía cosas por hacer y lo inicia. La entidad viviente, cuando la disolución de lo que llaman la realidad ocurre, la entidad viviente queda en un estado de no conciencia, pero queda justo allí en lo que se quedó pendiente, su tendencia interna. Entonces siempre va a haber una entidad viviente que se quedó en esa etapa de la pasión, la etapa de la creatividad, la etapa del deseo pleno de crear, de dar lugar a algo. La pasión se caracteriza por la creatividad, es muy creativa. Pero llegó la suspensión de la realidad, llegó la no conciencia. Pero cuando vuelve de nuevo a irse estimulando la nueva realidad, que esta entidad viviente empieza a cobrar conciencia, lo primero que va a hacer es sentir su tendencia, va a sentir el deseo en el cual se quedó. Y entonces en el caso de Brahma es aquella entidad viviente que anteriormente, en la realidad anterior, se quedó absorbida en el deseo creativo. Y ese deseo creativo se acompañó de una tendencia devocional muy intensa. O sea, se mezclaron. Tenía tendencia devocional pura, muy intensa, o sea, tenía al modo de cada cultura, cada época y cada creación, una vida de adoración, llevaba una vida devocional, que no significa una vida religiosa siempre, y al mismo tiempo estaba absorto en una tendencia creativa. O sea, era un devoto con tendencia creativa y era el más pleno en ese sentido. Entonces viene la no conciencia y después cuando reaparece la conciencia, entonces es la figura ideal o la potencia ideal o la entidad viviente más capacitada para ser encargada en el inicio de la creación, porque cuenta con las dos cosas, la aptitud creativa perfeccionada y la aptitud devocional. El Señor nos ocupa en los procesos creativos si alguien carece de alguna de esas dos aptitudes. O sea, la aptitud devocional es ponerse al servicio del Señor, pero ponerse al servicio del Señor significa tener alguna capacidad específica desarrollada. Y cuando eso sucede, ya automáticamente ocurre el trabajo. Entonces dice que complacido la suprema personalidad de Dios con el voto de adoración, con la devoción absoluta, con la entrega absoluta en la cual esta entidad viviente conocida como Brahma había quedado en su realidad anterior, dice que le presentó a Brahma su forma eterna trascendental. O sea, en el corazón Brahma pudo tener un vistazo, pudo echar un vistazo en un momento determinado que nadie puede conocer, pudo echar un vistazo. Esto de echar un vistazo también implica primero sentir la presencia
presencia realista y amorosa, la presencia no engañosa, porque ya no hay ninguna otra presencia todavía, la creación no ha sucedido, la presencia de la suprema personalidad de Dios. Y dice que el texto finaliza diciendo, y esa es la meta objetiva que purifica al alma condicionada. O sea, el poder experimentar de manera consciente, lúcida, no ilusoria, no por fruto creativo de la mente, no tampoco por el llamado a un recuerdo, no. La experiencia auténtica, la experiencia, ¿cómo se dice cuando en tiempo real, por llamarlo así, aunque no hay tiempo en ese momento? Actualizada, la experiencia viva, actualizada de la presencia del Señor. Dice que llegar a ese punto, experimentar eso, dice que es la meta objetiva que purifica el alma condicionada. O sea, cuando la criatura tiene o está lista y por misericordia del Señor tiene la experiencia, una experiencia viva de lo absoluto, hasta el grado que a ella se le permite, por supuesto, entonces he ahí la verdadera purificación, he ahí el verdadero mecanismo purificatorio. Las sociedades y las culturas, las religiones, las teorías, todos los tipos de tendencias de diferentes épocas han creado diferentes metodologías para ir guiando de forma forzada, de forma pedagógica al alma por caminos que supuestamente deben ir ayudándola a purificarse, pero sabemos que es muy difícil. Y por eso es que los caminos son tan tortuosos y muy pocos lo consiguen. Sin embargo, vamos a ver que todos los caminos en última instancia no pueden lograr la purificación. Ningún camino puede lograr la purificación de un ser humano. El camino lo que puede hacer, la práctica lo que puede hacer, sea la que sea, es irte dando algunas pautas que tú vayas incluyendo en tu vida, por las cuales tú te encamines en un intento constante y continuo, con la confianza o la esperanza de que quizás en algún momento funcione. Funcione significa que quizás en algún momento te encuentres en un estilo de vida, en una transformación tal que entonces ocurra el vistazo, el tener un vistazo, el tener una experiencia siempre fugaz, real de lo absoluto. Y cuando eso sucede, entonces solo es que se despierta la verdadera conciencia de la entidad viviente. No se despertó por el camino, no se despertó por la práctica, aunque la práctica y el camino la condujeron o ayudaron a conducirla hacia el punto en el cual tuvo esa experiencia, pero la práctica y el camino no son los que dan esa experiencia. O sea, nada puede forzar a lo absoluto a que sea percibido, a que sea manifestado, nada. La práctica simplemente intenta acondicionar a la entidad viviente. Entonces, la meta objetiva que purifica al alma condicionada. Vamos a ver también, por ejemplo, en la práctica del yoga místico descrito por la cultura védica, que era uno de los caminos utilizados en las eras anteriores, pero ya no se puede utilizar puesto que las condiciones no están creadas ni externa ni internamente, aunque algunos lo intentan seguir utilizando. Vamos a ver que después que la criatura lo iba controlando todo, iba controlando su estilo de vida, iba controlando las sensaciones del cuerpo, las sensaciones de la mente, todo lo iba aquietando, o sea, silenciando, iba liberándose de la influencia de cada una de esas cosas, hasta que llegaba a la concentración, la meditación, la contemplación, el llamado samadhi. Pero ahí en ese punto los personalistas fijaban su atención en el entrecejo, en la zona frontal. En el centro de la zona frontal, esta área del cerebro es muy significativa, y meditaban en la forma del Señor que se encontraba ubicada en el corazón, en la forma de alma suprema o alma perfecta o perfección del alma. Entonces, cuando se absorbía en esa, ya todo lo otro no estaba. Ya no había conciencia de las sensaciones del cuerpo, de los recuerdos, de las proyecciones, nada. Solamente la realidad de esa entidad viviente la constituía esa forma que le habían descrito en la escritura, la cual ella todavía no había presenciado de forma espontánea por sí misma, sino que había construido una forma
siguiendo los pasos de la escritura, mira, tiene tal forma, tal color, no sé cuántos brazos, etcétera, etcétera. Y en esa forma, sabiendo o comprendiendo perfectamente o creyendo perfectamente que esa forma era un reflejo perfecto de la forma absoluta del Señor, entonces allí, en ese saber, en ese sentir, en ese sentimiento de entrega total y en esa percepción, allí se absorbía por completo. Y cuando esa absorción iba avanzando, eso significaba que la criatura se estaba purificando, porque purificación en ese sentido significa que tu atención se va absorbiendo en una sola cosa hasta tal punto que ni tú mismo ya vas quedando presente, solo esa cosa es presente. Pero en ese caso no es solo la imagen la presente, sino la certeza de que esa imagen es el adorado Señor y que lo ves en ese caso de esa práctica como la manifestación de la verdad y del poder puro. Pero se explica y se ilustran con diferentes casos de grandes almas como al determinado tiempo de estar absorto allí, entonces esa forma deja de estar. La entidad viviente se desconcierta, intenta volver a evocarla, invocarla, pero no puede hacerlo. Y entonces sucede lo siguiente, sucede que la forma esa, pero en su estado original, el propio absoluto, se hace manifiesto, se hace sensible allí a la conciencia de la criatura, pero ya no evocada por la criatura, sino por propia filtración espontánea. Ya no es la criatura quien está imaginando y absorta en la forma imaginaria. Ahora es lo propio absoluto que se está mostrando. Entonces, cuando eso sucede, la experiencia es de tal magnitud, es de tal profundidad, que la entidad viviente queda enganchada, queda atrapada en esa experiencia porque es gustosa, es hermosa, es placentera, es protectora, es de todo. Siente la entidad viviente como si ya hubiera alcanzado la plenitud, no en el sentido de poder, sino en el sentido de bienestar profundo y equilibrado. Pero esa experiencia enseguida pasa porque no puede permanecer la entidad viviente en tanto no se haya purificado por completo en esa experiencia. Pasa, y cuando pasa queda el deseo en la entidad viviente de volver a experimentarla, y es ese deseo realmente el que constituye el punto de inicio de la verdadera práctica espiritual. Porque ya hay un gusto en ti, hay un gusto, la experiencia deja un gusto y por naturaleza vas a querer volver a repetirlo, vas a desear volver a sentirlo y por eso vas a sacrificarlo todo, vas a dedicar tiempo a tu práctica con el anhelo de volver a sentirlo. Claro que el volver a sentirlo, volver a vivirlo no va a depender de ti. De hecho, mientras más intentes volver a experimentarlo, menos lo vas a poder experimentar porque ese intento viene del deseo, del yo, y ese deseo incluso tiene que trascenderse. Y así comienza la cuestión. Por eso es que dice el final del texto que esa es la meta objetiva que purifica al alma acondicionada. Los otros métodos de purificación, sean los que sean, son imperfectos porque no pueden garantizar la purificación. Por eso vemos a muchas personas que practicando diferentes caminos, prácticas, religiones o lo que sea, aunque son muy aplaudidos en ese sendero o hacen gala de mucho conocimiento, podemos ver que realmente no hay una purificación. Y eso lo vemos en todos, incluyéndome a mí, estoy hablando de todos, no hay una purificación completa. Porque esos senderos siempre son forzados, tienen votos, no hagas esto, no hagas aquello, y uno trata de no hacerlo, pero siempre hay algo en lo que patina, siempre hay algo que te ala, siempre hay algo que te tira. Pero uno debe seguirlo, porque peor es abandonarlo todo. Uno debe seguirlo hasta que se logre la experiencia no ilusoria de relación con el Señor, de vivencia profunda con el Señor, porque eso es lo que va a despertar a la entidad viviente pura en el corazón, y solo a partir de allí es que comienza el verdadero camino. Y solo a partir de allí es donde también se tiene la verdadera comprensión esa que dice en sánscrito Aham Brahmasmi, o sea, yo soy parte de la verdad, yo soy parte en el espíritu absoluto. Esto es importante, es la experiencia del Señor. La religión
el yoga o lo que sea, nada de eso es capaz de purificar realmente por completo, pero nos ayuda a alistarnos para que en algún momento ocurra el hecho purificador, que es el sentir genuino, no el sentir. ¿Cómo sé si es genuino o no? Por el resultado que deja en mí. Si no me dejó completamente enganchado en una experiencia de total y absoluta paz y completamiento, entonces es un poco dudoso y es en cuestiones. Y en este sentido es bueno compartir las experiencias, intercambiar las experiencias con alguien más avanzado. Y eso es lo que se llama maestro espiritual, porque uno podría confundir las experiencias de la mente, las experiencias fantasiosas, placenteras, con la experiencia de lo absoluto, la experiencia de relación con Dios, y esa confusión podría ser un escarrío, un desviamiento en el camino. Que la gracia y el amor de nuestro siempre amoroso Señor nos acompañe, que también aquella misericordia y guía de los buenos devotos, de las grandes almas, de las buenas almas que están a su servicio, también tengan la misericordia de irnos guiando y de irnos apoyando en este intento siempre continuo en el cual deberíamos tener enfrascada nuestra vida, que es el intento de poder en algún momento quedar listos para tener y obtener una experiencia verdadera de Dios. Que tengamos todos un buen día. Hare Krishna. Y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna